Buenos días familia, ¿qué tal? Aquí estamos, jueves 13 de junio del 2024, en el foro 119. Hoy nos acompaña Clarixa Sánchez. Así es. Presentamos excusas por Wendy, que no puede estar debido al virus que anda por ahí, que cuando te agarra, te pone unos par de días a descansar. A descansar, no, eso no es descanso. Créeme que no es descanso. Tengo una semana con eso. ¿Cómo estás, Clarisa? Mejorando ahí, tomando de todo, cosas que no hago mucho, pero hay que hacerlo. Hay que tomar, aunque sea agua, pero beba algo cuando le dé ese virus. Dios le bendiga a todos. Qué bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Aquí estamos en el foro de hoy. Siempre tenemos temas que tratar. Decía unos minutos antes de salir al aire que este espacio está diseñado para discutir esos temas que siempre se hablan en los grupos de WhatsApp de las iglesias. Ahora en grupos de WhatsApp. Sí, antes se hablaban en los grupos de jóvenes, en los debates bíblicos. Esos temas que todos hablamos tras bastidores, los ponemos al aire, abrimos los teléfonos y permitimos que se arme un foro, una discusión en base a temas interesantes. Es lo que hacemos, es la idea de este programa. Y bueno, lo hacemos obviamente a la luz de la palabra de Dios. Cada quien da su opinión con respeto, ¿verdad? Y sin ofender a nadie. Y de esa manera hemos tratado aquí todo tipo de temas. He aquí el tema de hoy. Ay, Dios mío. Bueno. La Biblia dice... Vamos a comenzar con la Biblia dice, porque así se pone todo claro, ¿verdad? En Primera de Corintios 14, versos 32 y 33, lo siguiente. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Bien, muy bien. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Nadie ha dicho nada porque lo que hice fue leer un versículo de la palabra. Exacto. Todo el mundo dice amén y se quedó muy bien. Ahora bien, ¿significa esto? ¿Qué significa esto? Que cuando sentimos el Espíritu Santo en el medio de un servicio, que el Espíritu Santo nos toca, no perdemos el control, lo perdemos a media, salimos corriendo por toda la iglesia, nos llevamos la silla, volamos por encima de las bancas, patada voladora, que damos una patada voladora, una vuelta maroma. Ay, Dios mío. Corremos, estamos al aire libre en una campaña, cruzamos la calle de un lado para el otro y brincamos. ¿Tiene algo que ver lo que acabamos de leer con eso? O sea, ¿cómo ponemos esas dos cosas juntas? Dice la Biblia, vuelvo a leer, porque es una discusión abierta, hermanos. No vamos a imponerle a nadie nada. Mire que no he dicho mi posición, estoy planteando un tema de discusión. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿cómo tiene algo que ver esto con lo otro? O sea, que estas manifestaciones en donde se rompen las sillas, se tiran por encima de los bancos, por debajo de la silla, se vuela por los aires, se sale para la calle, se sale corriendo, si pasa un motor me subo encima del motor y después me tiro del motor y vuelvo para atrás. Yo quiero saber si eso tiene algo que ver con esto. Para nada. Pues está diciendo claro, los espíritus de los profetas. ¿Y qué es sujetarse? Es tú tener control. Muy bien. Y Dios no es Dios de confusión, sino... Yo estoy haciendo la pregunta y vamos a colocar, ¿verdad?, nuestro spot que permitirá a los oyentes darle las pautas de cómo participan en esta discusión. Comienza la discusión en el foro de hoy. Es el espíritu del profeta se sujeta al profeta, quiere decir que yo debo tener el control en todo momento de lo que hago, aunque esté sintiendo el Espíritu Santo,
o pierdo el control una parte, o lo pierdo por completo, o me caigo en un estado de inconsciencia y no sé lo que estoy haciendo, o no puedo, no, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué dice la gente. Gracias por sintonizar Foro 119. Para ser parte de esta conversación en vivo, puede enviarnos sus notas de voz a nuestro WhatsApp a través del 809-534-1437. Muy bien, ahí está. Es muy sencillo la manera de comunicarse. Nosotros tenemos un WhatsApp, 809-534-1437. Usted va a mandar una nota de voz con su opinión a ese WhatsApp y nosotros vamos a ir conversando. Es una conversación con ustedes que nos escuchan. Es un programa abierto a todo el público. Todo el mundo puede enviar sus notas de voz ahora mismo y nosotros vamos a estar en este momento compartiendo con ustedes sus opiniones. Aquí vamos. 809-534-1437. He aquí nuestra primera nota de voz. Buenos días. Sí, buenos días, bendiciones. Para mi entendimiento, el Espíritu Santo toca, tiene diferentes maneras de manifestarse, pero ello hay un problema. A veces nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se nos va así de momento y nosotros nos dejamos controlar por la emoción. Por eso es que tenemos que decir siempre: Señor, toma control de mis emociones, porque nos dejamos controlar por las emociones. Entonces eso hace que confundamos al otro, porque no se está dudando de que tú tengas el Espíritu Santo. Sí, tú lo tienes, pero también tú tienes que dejar y decir: Señor, controla mis emociones, porque el 70% de eso son las emociones y ellos no controlan sus emociones. Bendiciones, Dios lo bendiga. O sea, la hermana está diciendo que estamos frente, ella inclusive dijo un 70% de casos en los que son expresiones de emoción y de que no hay un control de las emociones. ¿Qué tú piensas de eso, Clarixa? Bueno, mira, en todos los aspectos de nuestras vidas, la emoción siempre va a estar presente, porque somos seres emocionales. Pero también tenemos que saber que podemos controlarla. Ahora, la cosa se pierde, y ahí es donde yo entiendo y creo que se pierde el control cuando tú dejas que te inunda el emocionalismo, que es diferente. Porque la emoción siempre va a estar ahí. Ahora está en que tú de rienda suelta, y ahí es donde se van las cosas de control. Porque ya cuando tú le diste soltura a eso, tu emoción tú no la vas a controlar, porque ya tú estás entrando a un estado de emocionalismo donde eso es lo único que te inunda y tú no estás usando ni siquiera la razón para saber en qué momento tú debes detenerte de hacer ese tipo de cosas. Ok, entonces la pregunta a nuestros oyentes es que nosotros iniciamos leyendo, ¿verdad? Primera de Corintios 14, 32 y 33, donde básicamente dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta y que Dios es un Dios de orden y de paz. Basado en esto, estamos haciendo la pregunta de que, bueno, estas manifestaciones que tenemos en nuestras congregaciones, en muchas de ellas, en algunas más que en otras, donde la gente sale corriendo, tumba la silla, rompe los bancos, tira por aquí, y hay que salir a agarrar gente. No, y y hay algunos que si tú osas agarrarlo, te sueltan una que no, mira. No, y también hay lugares donde si no se arma un corredero, el culto no estuvo bueno. No, es que eso es lo que pasa. Entonces, lo que queremos saber es, ¿tiene algo que ver este texto que acabamos de leer con lo que pasa, con lo que vemos en algunos lugares? ¿Hasta qué punto? ¿En qué momento? Bueno, la pregunta, ¿en qué momento como que nos pasamos de la raya? ¿En qué momento se pierde? Yo creo que el cristiano no en ese momento, porque estamos hablando de una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nosotros creemos en eso porque somos evangélicos pentecostales y creemos en la claro, Santo, por supuesto, creemos en el, claro, por supuesto. Y nos gusta porque eso es un gozo, pero cuando tú llegas a un estado en donde tú pierdes el control, donde tú pierdes todo dominio de ti, eso no es Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te lleva a eso. Porque mira lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando una persona toma vino y se embriaga, ¿qué es lo que pasa? Pierde el control. Pierde el control. Pero te voy a leer esta versión de otra versión bíblica. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permita que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. El Espíritu Santo en una persona entra para llenarte de gozo. Y en ese momento, cuando tú sientes esa llenura, porque yo te voy a ser sincera, hay momentos en donde tú estás en un lugar, en la iglesia, y te llega ese momento de manifestación espiritual del Espíritu Santo. Tú tienes que de alguna manera o brinca o te sale de la silla, pero tú lo haces de una manera controlada, moderada. Pero cuando tú comienzas a brincar, subirte en la silla, que hay que andar detrás de ti como si tú fueras un animalito arreándote para que tú no vayas a hacer daño a otro o para que rompa algo como tú dijiste, eso no, ahí no hay control. Eso no es Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habla la Biblia no es ese. Entonces, cuando sentimos el Espíritu Santo, perdemos el control, no lo perdemos a media. Vamos a preguntar a la gente. 809-534-1437, notas de voz a través del WhatsApp. Buenos días. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ministra Clarixa Sánchez, qué gusto escucharte. Para mí es un placer siempre, y esos pastores, esos ministros que están aquí. Dice la Biblia que el Espíritu nos guiará de toda verdad y toda justicia. Entonces, ¿qué sucede? Hoy vemos tantas cosas que están sucediendo, lo que ustedes están hablando, de ver gente brincando, tirando patadas, que salen corriendo, ¿ok? No es que nosotros, dice la Biblia, que sujetemos al Espíritu, que a nuestros espíritus, porque el Espíritu Santo mueve en nosotros, y Dios no lo quiera. Dios, todo lo que Dios hace, lo hace pasivamente, sin bulla, sin muecas, sin nada. Por eso Jesús, aleluya, y en aquel día, Jesús, cuando hacía un milagro, ¿qué hacía? Se lo decía, no se lo diga a nadie. Al que recibía el milagro, que no lo hiciera saber a los demás. Entonces yo lo que creo, hoy se está movilizando un espíritu de emocionismo dentro del evangelio, y creo que eso, la iglesia tiene que controlar eso y buscar más de Dios. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Feliz gran programa. Le pido oración, que voy de camino para el campo. Dios te bendiga. Amén, varón, que Dios te guarde. Estamos entonces frente a esta pregunta. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona, esa persona pierde el control, lo pierde a la mitad, no lo pierde, puede controlarse, puede decidir si corre o no corre, si brinca o no brinca, si sale por aquí y vuela la silla o no la vuela. O sea, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y bueno, hay muchos mensajes acá en el WhatsApp. Vamos a escuchar a los oyentes. Buenos días. Dios le bendiga, amados hermanos, gloria a Dios. Bueno, entré ahora al vehículo y escuché algo con relación a lo que tiene que ver con el espíritu, ¿verdad?, del profeta y esas cosas, como usted decía, que se rompen silla y todo eso. Con relación a eso, yo primeramente creo que hay algunas cosas que son de la iglesia y deben darse como doctrina, ¿verdad?, enseñanza a la iglesia, a las personas, por ejemplo, que tienen ese don que a lo mejor no han sabido entender de qué manera deben manejarlo, tal vez. Pero lo que yo entiendo es eso, que hay que darle a ellos, a cada uno de ellos, lo que es su estudio y sus cosas, y hacerle entender por medio de la palabra lo que hay que hacer. Lo demás es que, claro, el espíritu del profeta tiene que sujetarse al profeta, porque es el espíritu del profeta. Aquí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu que está en nosotros. Tiene que sujetarse, ¿verdad? No actuar por emoción, sino actuar con revelación de Dios y decir lo que hay que decir de parte de Dios en el momento que se le dé el mensaje o la palabra. Dios le bendiga. Wow, interesante. Ese es un detalle, porque es que también lo que pasa es que se han confundido las cosas. Pero todo eso está pasando, John, es por falta de estudio de la palabra. Como dice ese oyente, en las iglesias necesitamos más palabra de Dios, pero no solamente que te la digan por decir, es revelación divina de alguien que te diga
con exactitud, con la sabiduría de Dios, cómo debe de comportarse y cómo deben de llevarse y cómo deben de hacerse las cosas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ese Espíritu Santo, que dicen que esos movimientos son del Espíritu Santo, eso no fue lo que pasó en el aposento alto de los 120. La Biblia habla de que a ellos se les repartieron lengua, a cada uno. Pero esas personas estaban hablando en los diferentes idiomas, porque lo entendían. Sí, las otras personas lo podían entender. Las otras personas lo entendían. Ahí no hubo, porque lo que pasa ahora es que hay un descontrol y eso se ve feo, porque ese no es el evangelio, eso no son las iglesias evangélicas pentecostales de donde nosotros venimos. Quizás esas personas que hacen esas cosas salgan de nosotros, y es como tú dices, pueden ser personas nuevas que, como dice el oyente, en algún momento le da esa manifestación de ese gozo, de ese yo me engrifé, me sentí un frío, porque sí pasa. Sí. Pero todo eso se enseña, y todo eso tenemos que comenzar a enseñarle a los nuevos y a muchos viejos que también por la emoción, deja que la emoción lo inunde y hagan cosas que no son la correcta dentro de lo que es el parámetro bíblico, como te habla la palabra de Dios. Ahí está, vamos a escuchar a la gente cuando el Espíritu Santo toca a una persona. La persona pierde el control, lo pierde por la mitad, medio lo pierde o no lo pierde, o la persona se mantiene en control por completo. Buenos días, adelante, solo notas de voz. Buenos días, Dios me le bendiga mucho, mis queridos hermanos. Es un placer, yo me gozo cuando yo oigo esa voz. Que Dios le bendiga, Dios lo guarde y Dios lo siga usando para su gloria y su honra. Yo la única pregunta que le voy a hacer es, ¿por qué razón cuando una gente se llena del poder de Dios, que comienza a sacudirse, como yo veo, hay que agarrarlo? Vienen 2 o 3 hermanos a agarrarlo. Yo quiero saber eso. ¿Por qué razón hay que agarrarlo? Porque eso se ha hecho una costumbre, Bueno, lo que pasa es que... Y hay personas que tienen un descontrol tan grande que hay que agarrarlo porque entienden que le puede hacer daño. Y se pueden hacer daño a sí mismos. No estamos aceptando llamadas, hermanos, ¿ok? Solamente notas de voz a través de WhatsApp. Envíenos su nota de voz y con mucho gusto. Buenos días. Dios le bendiga. Es como dice la hermana, que tenemos que controlar nuestras emociones. Pero mira, hermano, yo soy testigo de lo que le voy a decir. Yo tengo 30 años en estos caminos. Y ha habido momentos que el Espíritu Santo se manifiesta en mi vida y yo he podido controlarlo. Yo he tenido que caer de rodillas porque el escenario donde estoy no me permite correr, brincar y etcétera. Pero me ha llegado un momento que yo sé que el Señor mismo, el Espíritu Santo en mi vida, que yo no me he podido controlar del todo. Ahí está, interesante la experiencia. Dice la hermana que ya cae de rodillas. Estamos hablando de casos muy interesantes. Pero una cosa interesante que estamos hablando es las personas... Porque no estamos dudando de las manifestaciones del Espíritu Santo. Estamos preguntando si usted pierde el control o no. No estamos diciendo que el Espíritu Santo no se manifiesta. Ese no es el punto. El punto es si usted, en medio de la manifestación, pierde o no la conciencia. Está o no en control. Usted sabe qué está haciendo. Si lo sabe o no lo sabe. Esa es la pregunta. Buenos días, adelante. Dios te bendiga, ministro. Dios te bendiga. Le habla Luis Emilio, varón de Dios por su misericordia. La mayoría de esos casos, ministro, es porque algunos, la mayoría, les gusta buscar cámaras, les gusta que lo graben, porque ahora hay una ola en las redes que lo que quieren es danzar, hablar lengua y brincar, ¿no me entiendes? Y ahí es como dice la sierva que acabo de tirar, que por la emoción, muchos se llevan de la emoción, porque el Espíritu Santo de Dios es el poder creativo de Dios, es una persona demasiado santa. El hermano está diciendo que esto pasa por el deseo de likes, de views, de las redes, de esas cosas. ¿Tú ves eso que él dice? A mí que no ose nadie grabarme en un momento así. No. Y que te lo suban a las redes, a Clarixa, ya, y te hagan viral. Y no es de que por vergüenza, no. Yo no tengo vergüenza porque yo soy cristiana. Desde no quiere que te hagan viral. Nunca me he avergonzado de ser. Pero eso es algo muy íntimo, eso es algo entre tú y Dios, eso es algo muy personal, que nadie más tiene que estar. Porque si te pasa en la congregación, todo el mundo te va a ver, pero ¿por qué tú tienes que exponerte? Tú estás en el evangelio desde niña. Desde los 10 años. Ok, ¿alguna vez tú has tenido esa experiencia de que el Espíritu Santo te agarre y tú sales corriendo para la calle, cruza la calle, vuelves y entras para la iglesia? No. ¿No te ha pasado? Yo pensaba. No, así no. Tú no te agarras, no. Así no. No, porque yo estoy preguntando. Una experiencia muy bonita, pero así no. Corriendo, que tú sales de la iglesia corriendo, cruza la calle, viene para atrás.
le da la vuelta a la esquina y una silla, no, y después viene y vuela a los bancos y corre para donde están los músicos. Como Goku, yo no sé, yo no he visto nunca a Goku o Goku, ¿cómo es? No sé, yo porque ahora hacen unos ademanes raros y una cosa rara. No y que tengo idea. Y te tiran como un poder, sé, que sale una cosa de como el hombre araña. Sí, no sé. No sé. Eso yo estoy, no, así no. No, estoy haciendo la pregunta porque es, ¿verdad? Aquí mi función de ser el moderador. Yo más tarde voy a dar mi opinión, obviamente, la tengo, pero la estoy reservando para el final porque quiero escuchar lo que piensan los oyentes. O sea, cuando usted siente el Espíritu Santo, ¿usted está en control? ¿Medio lo pierde? ¿O lo pierde por completo? Vamos a ver, buenos días. Dios bendiga a esos príncipes, esa princesa de Dios, esos equipos que están ahí de Dios. Yo digo que el Espíritu Santo cada vez mora entre nosotros, así según la actitud que tenemos, porque el Espíritu Santo para mí creo que nunca se va. Se va es en aquellos que siempre viven irados, enojados, siempre viven su vida así, y Dios no mora así, porque Dios es amor y nosotros tenemos que ser un ejemplo, ser amor en todo, en la iglesia, en la casa, con el prójimo, supongo yo. Muchas gracias por su opinión, hermana. Vamos a ver, vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes. Traten de que la nota de voz le quede un volumen un poco alto porque a veces se oye muy bajita. Buenos días. Dios le bendiga, ministro, y a la sierva que están contigo ahí. Simplemente, varón, no hay que hablar mucho, ni abundar mucho. Son personas que están siendo liberadas de demonios, hermano. Porque el Espíritu Santo no actúa así, simplemente. Entonces, otro punto, esperen un momentito, a las 11:22 de la mañana, un hermano acaba de poner sobre la mesa otro elemento que tenemos que también ponerlo como parte de la discusión. Sí, claro. El Espíritu Santo tiene, ¿verdad?, una manera de manifestarse. El hermano dice, cuando la manifestación es algo fuera de control, entonces ya no es el Espíritu Santo, es un demonio. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, eso es una manifestación muy diferente, porque eso se nota, son totalmente diferentes. Por eso es que hay que examinar los espíritus y ver qué es uno y otro. Pero cuando se dan esos casos, tú sabes. La. Buenos días, bueno, una nota de voz. Buenos días, Dios le bendiga. Quiero saber el nombre del pastor. Oh, mi nombre es John Santana. Ok, gracias. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir muchas notas de voz. Aquí hay otra. Buenos días. Dios le bendiga, que la paz esté con cada uno de ustedes en el nombre de su excelente tema, ese del Espíritu Santo, los movimientos de la gente. Realmente yo considero que la iglesia tiene que educarse más, porque si, gracias a Dios que ya hay personas que hemos salido a flote en cuanto a ese tema de la corredera y esa saltadera, donde posiblemente pueden hasta causarle un accidente a otro o ellos mismos lesionarse. Entonces, ¿después a quién le van a echar la culpa? Pues imagínense que se lleven un niño. Una gente con esas acciones que toman pudiesen hasta matar a un niño, que Dios guarde. Entonces, ¿qué va a pasar después? Entonces, yo digo que la iglesia tiene que educarse. Pues si la iglesia no se educa, lamentablemente, por más que nosotros hablemos, va a haber problemas. Ya los pastores deben ir instruyendo a los hermanos que las cosas no son así. Y yo siempre he dicho, el que está siguiendo el Espíritu Santo no es loco, que tanto. Yo no entiendo cuál es el espíritu de emoción que se le mete, que tienen que salir corriendo, rompiendo sillas, etcétera. Bueno, que Dios nos ayude, pero yo creo que este es un tema muy importante que se siga tratando y llevar orientaciones a las iglesias para que los hermanos entiendan que Dios es un Dios de orden, un Dios de desbarate o de desorden. Dios le bendiga. Eso que él dice nosotros lo vivimos tiempos atrás. Tú sabes que eso es cuestión de madurez, como él dice, es cuestión de madurez, pero la madurez no te la da el tiempo en la iglesia, porque hay personas que en las iglesias que tienen mucho tiempo, pero no han madurado. Eso te lo da la palabra y tu interés de conocer más de Dios y de su palabra. Eso que él dice, acuérdate que antes habían cultos que decían, el Espíritu Santo le partió la cabeza a tal persona. Ah, sí. Yo recuerdo vagamente un caso de una chica que estaba danzando, pero de manera muy fuerte, violentamente, y chocó con una columna de la iglesia. ¿Tú estabas ahí? ¡Pam! Sí. Y hubo que sacarle y llevarle a una clínica. Claro. Y entonces dijeron que eso era porque estaba en pecado. Estaba en pecado. Sí, yo lo recuerdo. ¿Cómo lo ves? Ay. Buenos días, adelante.
Dios le bendiga. Yo siempre me he preguntado por qué hay gente que danza y danza como con los ojos medio abiertos y recorre la iglesia entera. Entonces van conscientes de lo que están haciendo. Entonces, si el Espíritu Santo toma una persona, yo creo que el Espíritu Santo es suficientemente poderoso para guiar a esa persona sin que esa persona esté con los ojos abiertos. Si estamos hablando de la misma persona del Espíritu Santo, a menos que sea algo de la carne. Ok, ella dice que la persona es que el Espíritu Santo, miren hermano, los ojos abiertos o cerrados no tienen que ver. Es igual que cuando tú oras que dices, cierra los ojos. No necesariamente, no, usted puede Dios. tener los ojos abiertos o cerrados y eso no tiene que ver. Estamos hablando ya de lo que es el control, de tu autocontrol. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, ¿la persona realmente se puede controlar o pierde el control? Esa es la pregunta. Sí, pero eso que ella dice ahí, de que por qué con los ojos abiertos, también acuérdate que decían, no, que con los ojos abiertos no se danza. Y yo recuerdo y recuerdo otra también. Cuando se está reprendiendo un demonio que tiene los ojos abiertos, se le mete el demonio. Se le mete el demonio. Que tú tenías que cerrar los ojos. Todo el que está aquí, cierre los ojos, que vamos a reprender un demonio. Si usted deja los ojos abiertos, se le va a meter el demonio. ¿Y para tú hacer eso tienes que cerrar los ojos? No. Después, cuando entré al ministerio, aprendí que hay que tener los ojos abiertos para reprender un demonio, porque usted está enfrentando a una persona que estaba poseída y que puede reaccionar de manera violenta contra usted. Entonces usted no puede estar cerrando los ojos. Igual cuando se está predicando en la calle, que todo el mundo cierra los ojos, por si estamos en la calle, hermano, aquí tenemos que estar atentos. Y cuando se llama a orar en la iglesia, el protocolo no puede cerrar los ojos, porque eso es lo que pasa es que se ha hecho costumbre que uno para orar, cierra los ojos, pero cuando tú vas manejando, tú vas orando y tú no puedes cerrar los ojos. Sí, lo que pasa es que se cierran los ojos para uno concentrarse, para evitar distracciones. Exacto, pero es la idea. No es que esté pecado. No. Puedes tener los ojos abiertos y estar orando y no es un problema. Si es se cierran los ojos para concentrarse y si tú eres es un acto de reverencia. Que poca cosa te distrae, tú lo puedes tener. Exacto. Abierto. La señal de cerrar los ojos es porque tú estás cerrando tus ojos carnales. Exacto. Para que tus espirituales entonces se activen durante la oración. Básicamente esa es la idea. Pero bueno, eso fue un paréntesis. Cerramos el paréntesis, seguimos con el tema. Ustedes, escuche cuál es el tema si llegó ahora a la radio. ¿Se pierde o no el control cuando estamos sintiendo un derramamiento del Espíritu Santo? ¿Se pierde el control? ¿No se pierde el control? Y si es parte del mover del Espíritu Santo, que salgamos corriendo, brinquemos la silla, rompamos los instrumentos, corramos por encima del altar y ¿qué hacemos? Salimos para la calle corriendo, volvemos y entramos, le damos la vuelta a la esquina. Vamos a ver. Buenos días. Dios bendiga, Dios le guarde. Mírame, yo era una de las que no creía mucho cuando recién me convertí, le estoy hablando de 9 años, casi 10 voy a cumplir. Y yo miraba eso y me quedaba. Y yo fui una de las que fui llamada con una posesión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te posee. Así como te poseen los demonios cuando tú estás en el mundo, te posee el Espíritu Santo. El hombre ha querido ponerle límite a las cosas de Dios y por eso no ve todos los milagros. Yo estoy segura que mucha gente que critican eso, que critican, hay emociones. Yo no le digo que no. Yo he visto gente, yo digo, eso es una emoción. Porque el Espíritu dice la palabra, que pesemos los espíritus. Que pesemos los espíritus. Y usted pesa el espíritu, usted sabe cuando está Dios y cuando está el diablo. Usted sabe cuando hay una emoción y cuando pesemos los espíritus, señores. Yo era una de las que no creía en eso y a mí me dio que cuando yo me empanté, que yo me levanté de ese piso, yo di una llorada, bien llorado. Para mí eso fue una humillación. Y después una persona se acercó y me dijo, te dice así el Señor, que te demostró que eres que tumba a la gente. Porque yo decía que era la gente que tumbaba a la gente, no el Señor. Muy bien, estamos hablando del tema, ahí está el tema. Cuando el Espíritu Santo cae sobre una persona, la persona pierde el control, no lo pierde a medias. ¿Qué opina usted? Ahí está, esa es la pregunta. Nuestras opiniones, como moderador, las reservaré para el final, aunque a veces me veo tentado a decirla ahora, pero no, voy a reservármela por unos 15 o 20 minutos más. Buenos días. Dios le bendiga, interesante el programa, porque es un tema que se habla mucho en las congregaciones. Yo pienso que en cierto modo sí y en otros no. ¿Por qué en cierto modo sí? Porque yo he sentido la manifestación del Espíritu Santo y he empezado a danzar, a dar vuelta. Yo no tengo control en ese momento porque a veces quisiera parar y no dar tanta vuelta así, pero no puedo controlar eso. Ahora bien, no he caído nunca, no me han tumbado así, no he tenido ese como la gente que cae, que rompe una silla, que rompe una banca, no, en el mismo lado. He sentido la manifestación del Espíritu Santo, me quedo ahí, igual que en la hablar en lengua. A veces tú no quisieras como estar manifestando esa lengua así, pero la lengua te enreda y se habla como quien dice sola. Por eso digo que en parte sí, en parte no.
Muy bien, gracias. Ahí están. Nuestras opiniones son todas escuchadas acá. Sus opiniones en el 809-534-1437, que es nuestro WhatsApp. Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga a ustedes. Que Dios los siga llenando de entendimiento para que sirva a nosotros como semilla de aprendizaje. En cuanto a lo que se está es en el tema, yo tengo para opinar que hay veces cuando el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas y la persona, hay veces que empiezan a cuestionar a la otra persona cuando lo ven, que está frío, que no tiene como manifestación. Y es como dice, llega de diferentes formas. Muy bien, muchas gracias, hermano. Vamos a ver, buenos días. Traten de bajar su radio porque entonces cuando graban la nota de voz se escucha el radio de fondo y se pierde el mensaje que usted quiere decir. Buenos días. Buenos días, muchas bendiciones. Dios le bendiga, pastores. Es una pregunta. Cuando una persona siente el toque del Espíritu Santo, son cosas que se pueden controlar. Porque en mi iglesia hay una joven que ella es adoradora. Y desde que ella coge el micrófono, ella no puede cantar, porque una vez el cuerpo le tiembla entero, las manos, y hablando en lengua, desde que va a comenzar, hablando en lengua. Y la líder después le llamó la atención para que tratara de controlar eso. Yo quiero saber si se puede controlar el toque o las emociones, cuando usted siente el toque del Espíritu Santo. Porque allá hubo un joven que sintió ese toque. Yo estaba parado en el pasillo y se llevó toda la silla por delante y me llevó a mí con toda la silla. Que no caí porque Dios me agarró de las manos. Estaba ahí con Dios verdaderamente. Quiero saber si se puede controlar. Bendiciones y buenos días. No voy a dar mi opinión ahora. No la voy a dar. Pero le voy a responder a la hermana. Me están provocando. Voy a responderle a la hermana con una pregunta que puede ser parte de la discusión. El Espíritu Santo se derrama en la iglesia. Y el Espíritu Santo que se derrama en la iglesia, ¿usted cree que va a romper los instrumentos que con tanto sacrificio se compraron para adorar a Dios? Es una pregunta que yo hago. O sea, la silla de la iglesia que se compran con tanto sacrificio para la obra de Dios, que se dedicaron a Dios, que son parte de la indumentaria, de los utensilios sagrados del templo de Dios, los instrumentos musicales, todos los utensilios sagrados que están en el templo, dedicados a Dios. ¿Cree usted que el Espíritu Santo se va a derramar para romperlos? O para hacer daño a otro, porque mira como ella dice que no se cayó porque... Bueno, es una pregunta que yo hago. Yo todavía no voy a dar mi opinión. Mi opinión viene al final. Porque no puedo ahora, porque no quiero influenciar, ¿verdad? Que los hermanos opinen una cosa o la otra, ¿no? Usted diga lo que usted piensa, no se preocupe. Buenos días. Muy buenos días y bendiciones para cada uno de ustedes y los radio oyentes. Es simple. La sierva que está ahí, cuando está en cabina, dijo algo hace un momento. No están leyendo la palabra. Si leen la palabra, se van a sujetar. Ahí dice en otra traducción, le envié ahora los versículos. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Y el versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es simple, el pueblo claro que tiene control. En el momento de la manifestación del Espíritu Santo, hay un control. Eso de brincar silla, de tirarse en el suelo y hacer un sinnúmero de desorden, lo provoca el hombre. Ya hay una ola, como decía el oyente que llamó hace un momento, hay una ola que se manifiesta y entienden que si no pasa eso, el Espíritu Santo no está. Pero eso lo ha provocado el hombre. Ahora, sabemos que Dios es un Dios de orden y el Espíritu Santo también, y se manifiesta en el orden. Claro, el Espíritu Santo puede manifestarse de múltiples formas. Puede, por ejemplo, en un momento la gente llorar, puede en un momento la gente reír, puede en un momento la gente danzar, pero de ahí al desorden, eso lo provoca el hombre, no la manifestación del Espíritu Santo. No está, exacto. Estamos hablando, gracias por su opinión. Estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo, si tú pierdes el control o no. Pero el tema aquí es el desorden, ¿ok? No es que no se va a manifestar el Espíritu Santo. Sabemos que se manifiesta y de múltiples maneras. Eso no es el punto. El punto es cuando se pierde el orden, cuando esas cosas que corremos, saltamos, que nos llevamos por delante a todo el que está en el medio, que hay que buscar 5 gente para agarrarte. A eso es que nos estamos refiriendo. Que tú sales corriendo, cruza la calle, le da la vuelta a la esquina, vuelve para atrás, te mete para la iglesia. Es cosas rarísimas que se ven ahora. Se tira como en uno con... No, pero Dios mío. No. Buenos días.
Buenos días, Dios le bendiga. Siervos y siervas. Ahora hay que tener cuenta, porque hay espíritus que entran que no son de parte de Dios. Hay personas que están desobedientes en la iglesia y Dios lo extraña, lo pone a correr y se chocan y hay que tener mucha cuenta con eso. Examinar los espíritus, dice el Señor. Yo estoy de acuerdo que hay que examinarlo. Ahora, cristiano ya maduro, que sea, ya que usted sabe, pero yo no creo que hay que ser caballo para andar corriendo a la iglesia. Dios le bendiga. Está muy buena la aclaración del mensaje, la palabra. Tú ves otra cosa también, como lo dijimos ahorita, cuando la joven se rompió la cabeza, que era Dios corrigiéndola. Bueno, es una especulación, yo no es muy complicado eso. Sí, es complicado, pero ahora nosotros analizamos qué manera de corregirte rompiéndote la cabeza. No, la corrección de Dios con su palabra. Claro. Esa es la corrección más bonita, porque es que Dios no te va a dar una pela, que lo puede hacer, porque pero las pruebas que te vienen y las dificultades, nosotros tenemos que verla también de eso como una manera de Dios también corregirnos y amoldarnos y ver la gloria de Dios, pero Dios te corrige con su palabra. Sí es. Buenos días. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bueno, al principio cuando la persona es nueva creyente, que le toca el poder de Dios así tan fuerte, no sabe cómo manejarlo, diría yo, y le da libertad. Entonces, pero dentro del camino que va adquiriendo el conocimiento de Dios, va entendiendo que el espíritu se sujeta al profeta. ¿No entiende? Entonces, la persona sí sabe lo que está haciendo cuando le toca aparentemente el poder de Dios. Muy bien, la pregunta original, para que no se desvirtúe el tema, nos quedan pocos minutos para ir ya luego a la conclusión. Cuando una persona siente el Espíritu Santo, ¿esto hace que pierda el control? ¿O que no lo pierda? ¿O que lo pierda a medias? Esa es la pregunta. Buenos días. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Bueno, mi opinión es que es como dice la palabra, el espíritu se sujeta al profeta. Pero en estos días el evangelio se ha cualquierizado. Mi esposo no es cristiano y mi hermano dice que el evangelio lo está ridiculizando. Wow. Ese ahí es que yo quería llegar. Esa es mi gran tristeza. Porque es que ese no es el evangelio, ni son los pentecostales, ¿entiendes? Porque entonces dicen que son evangélicos, pentecostales, y mira el desorden que tienen. Y hay gente que dice, no, son excusas, claro está, son excusas. Y no es ridiculizar, porque el evangelio de Jesucristo nadie lo va a ridiculizar. Quedan en ridículo ellos por hacer cosas que no son bíblicas. Pero cuando una persona no creyente ve ese tipo de cosas, llegan los cuestionamientos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Evitar ese tipo de cuestionamiento. Porque razones tienen ellos de más para hablar. Pero si se le da, entonces dime tú, entonces esos no son evangélicos pentecostales que se llenan así con esa locura y que comienzan a... No, eso no es. Eso no es el Espíritu, una manifestación del Espíritu Santo real, como dice la Biblia. Buenos días. Dios le bendiga, mis hermanos, grandemente a ustedes y a la audiencia. Bueno, la palabra nos dice a nosotros que guiado por su espíritu no puede caer. Entonces, guiado por su espíritu, no puede salir un hermano danzando para la calle, porque eso, digo yo, que daría vergüenza. Sí, daría vergüenza. Entonces, cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros, yo entiendo que lo podemos controlar, porque el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo ya está fuerte en nuestra vida, pues yo lo que hago así, que caigo de rodillas llorando, porque mire, me cae un llorar cuando la presencia del Señor yo la puedo sentir. Entonces tenemos que tener mucha cuenta de eso. Ahí están, muchas opiniones, muy interesante. Este teléfono está que no se imaginan ustedes. Nos van a disculpar porque son muchas notas. Buenos días. Buenos días, Dios bendiga, amados allí. Amado, una observación, aclare bien, porque el texto dice a los profetas, entonces se está universando las preguntas o lo que están haciendo para saber si se sujeta o no se sujeta, o si es recomendable que la gente cuando lo toque el Espíritu Santo diría de esta manera que haga un desorden. Si es a los profetas, le digo yo como profeta, el profeta no hace desorden. El profeta escucha la voz del cielo y habla, pero no anda brincando banco ni silla, ni se sube en la tarima ni nada de eso. Se sujeta, pero hay personas que no pueden aguantar la presencia del Espíritu Santo porque es tan fuerte en su cuerpo. Y muchas veces como no pueden aguantarla, entonces tienden a hacer cosas, diría yo, sobrenatural o un desorden, porque no soportan la presencia del Espíritu Santo. Amén. Gracias, varón, muchas gracias, muy interesante. Lo que pasa es que al final el capítulo completo de Primera de Corintios, que pienso que la iglesia debería estudiarlo completo, habla de cómo establecer el orden
cuando se manifiesta el Espíritu Santo en la iglesia. Y las autoridades de la iglesia tienen toda, valga la redundancia, la autoridad para, si ven una persona haciendo ese tipo de cosas, sentarla. Porque lo que hace, eso distrae. Claro, si usted lee el libro de Primera de Corintios y va al capítulo 14, lo que está es, ¿verdad?, regularizando la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Nos quedamos en esos dos versículos, pero, por ejemplo, al final termina diciendo, hágase todo decentemente y en orden. Dice todo. Todo, no habla solo de los profetas. Por eso es que estamos haciendo el planteamiento de manera general, porque Primera de Corintios 14 está regularizando el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Cómo debemos hacer nuestros servicios cuando el Espíritu Santo se derrame en la iglesia. En esa iglesia había un desorden de todo y por eso fue que Pablo le dijo todo. Claro, obviamente. Estamos hablando en una iglesia en la que evidentemente había una situación y Pablo mandó esta carta para corrección de esa situación. Por eso fue que le dijo, si ustedes hablan lengua, yo hablo más lengua que ustedes. Exactamente. El problema no es hablar en lengua, el problema no es sentir el Espíritu Santo. Es el orden aquí. Por eso estamos hablando de eso. No queríamos dar muchos detalles, simplemente planteamos el tema para discutirlo y al final uno da su opinión. Pero es por eso, hermano, ¿ok? Buenos días. Dios le bendiga, Dios le guarde. La presencia del Espíritu Santo es una cosa muy linda. Es una presencia muy linda, es algo sobrenatural. Eso es algo muy hermoso. Uno no tiene que brincar, uno no tiene que romper silla, porque eso no es alborotoso, gloria a Dios. No es alborotoso, gloria a Dios. Ese es algo que uno no lo puede controlar, es una presencia que uno no lo puede explicar, uno lo que se siente en otro nivel, aleluya, no se siente, aleluya. Eso es algo que yo no lo puedo explicar, gloria a Dios. Dios le bendiga y Dios le... La hermana dice que usted se siente en otro nivel, es algo fuerte, pero que usted lo puede controlar. Básicamente eso es lo que ella quiere decir. Buenos días. Dios bendiga a mis hermanos, tremendo ese tema de este día. Bueno, pastor, yo le puedo decir que yo he tenido experiencia con el Espíritu Santo. Mi nombre es Laura Menales, mi nombre es Evangelio de la Profecía, Villamella Central, mi pastor Víctor Romero. Cuando yo tengo 2 años de evangelio, cuando tuve el Espíritu Santo, hacía muchas cosas que hasta yo pensaba que era loca, pastor. Pero entiendo que la palabra dice que lo que le adoren en el Espíritu es necesario que tengan en el Espíritu. O sea, cuando viene la presencia del Espíritu Santo, ya no somos nosotros, es Él. Porque un día también yo estaba en un retiro de damas que se hace en mi iglesia y sentí que el Espíritu entré vuelta a la casa donde nosotros estábamos y las hermanas me siguieron y lo hicimos, y después, como a los 15 días, esa vecina dio testimonio de que en ese patio había un desorden con los tigres, pastor, con una fumadera y vendiendo sus cosas ahí, y después se fueron. O sea que si de verdad estamos en el Espíritu, no sabemos lo que estamos haciendo, solamente nos dejamos dirigir por el Espíritu. Sí, puede ser que algunas veces pueda ser emoción que tú te lleves, pero cuando viene del Espíritu, usted nada más obedece y hace lo que el Espíritu le dice y te guía. Muchas gracias por su opinión. Aquí estamos, vamos a ver, no nos queda mucho tiempo, vamos a un par de opiniones más y luego vamos a las conclusiones. Buenos días. Bueno, yo creo concerniente al tema es que la palabra dice que nosotros debemos de tener dominio propio, dice la Biblia. Y si es dominio propio, me imagino que usted debe saber cuando usted está dentro de un ambiente espiritual y también cuando es su emoción. Entonces ahí cuando la emoción, usted como profeta, como siervo de Dios, sierva de Dios, usted debe de sujetar esas emociones para que resalte lo que Dios quiere hacer en ese momento. Lo que yo he visto que las manifestaciones de romper silla y de correr y de tirar 3 pasos y de echarte agua, eso son emociones show. Emociones show. Dios, esa expresión. Le tiran una cubeta de agua. ¿Tú lo has visto eso? Sí, yo tuve una experiencia en una iglesia. Estuve en una experiencia en una iglesia donde el predicador mandó a pedir aceite de ungir. No había aceite de ungir y pidió una botellita de agua y rompió a tirar agua. Ay, santo, Dios mío. Yo salí de ahí porque, bueno, me va a ensuciar la ropa ahora. Parón, pero así no. Ay, buenos días. Buenas bendiciones. La persona que están haciendo eso en las iglesias, que se revisen a quién les sirven, porque Dios, cuando no hablaba o cuando el Espíritu de Dios se manifestaba, no se manifestaba con ese desorden, de estar empujando sillas, de estar trayendo sillas, de estar trayendo gente. Dios no andaba así. Su Espíritu Santo no lo dejó para manifestarse así. Ahí está, una última opinión. Mira, para ir a las conclusiones. Ahora que ya habla de la silla, ¿tú te acuerdas de una vez que decía, miren, recoja, ahora es silla, pero antes decía, recójame todo esos bancos? Cuando llegaba el predicador, porque ya tú sabías lo aquí se va a armar. Ay, Dios, pero Clarisa, no me hagas reír, por favor, que ya no tenemos que ir. Buenos días, con esta terminamos. Lamentablemente vamos a tener que pasar a las conclusiones porque el tiempo se nos ha ido. Buenos días. Es así como usted dice, Dios bendiga. El Espíritu Santo tiene un orden, pero acuérdese que a veces hay momentos que el Espíritu te agarra así de sorpresa. La gente decía cuando David danzaba, hasta la esposa lo criticaba. Porque me entiende, David cuando le metió el poder de Dios, él se olvidaba de él mismo.
Pero cuando el espíritu te agarra, ¿verdad? Dice también que el espíritu se sujeta al profeta. Pero hay momentos que usted quiere contener si no puede. Dios le bendiga. Muy bien, ahí están nuestros oyentes. Gracias por sus opiniones. Hay tanta gente, lo sentimos, no tenemos el tiempo. Ustedes saben que la radio nos da un tiempo limitado y hay muchos mensajes que están ahí que creo que son más que lo que hemos escuchado. Agradecemos su fiel sintonía y siempre que compartan con nosotros. Pero vamos a pasar acá a la cabina. Clarissa, ¿qué piensas tú después de haber escuchado a los oyentes? ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, yo vuelvo y les leo el texto que leí en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Y cuando nos habla de no os embriaguéis, el que se embriaga, el borracho, no tiene control de sí. No tiene la capacidad mental para decidir absolutamente nada. Es tanto que cuando una persona borracha te dice una cosa cuando está embriagada y al otro día se despierta sobrio, se le olvidó todo lo que te dijo. Sí. A veces te entregan cosas y te dice que yo te di eso. O sea, no tiene un control mentalmente. Y entonces cuando te dice antes bien, ese antes bien dice mucho porque te está poniendo esta preposición delante para que tú sepas que en vez de tú tener una embriaguez que te saque fuera de sí, nos lo está diciendo a nosotros, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando te dice ser lleno del Espíritu Santo, entonces ahí te está dando la pauta para saber que ese ser lleno del Espíritu Santo no te va a volver como una persona borracha que no tiene control o que va a andar cayéndose de aquí para allá. No, el Espíritu Santo te va a llenar. Tú vas a sentir eso que sí que se siente, ese frío, como dicen mucho, que se siente y que se ha sentido. Yo lo he sentido, ese sentir de que hay un momento que el Espíritu Santo te toma, porque también es una manifestación bonita, como dijo la sierva, el llorar a mí me da es con llorar y llorar y llorar y no puedo parar. Pero cuando llega ese momento de que hay lugares, hay situaciones donde tú tienes que soltarte y brincar también, porque a mí me ha pasado, pero no es que yo voy a salir como una loca, y me excusan la palabra, haciendo cosas porque yo no tengo un control y estoy fuera de sí. El control no se pierde. Y yo creo que no se pierde. Y si usted tiene un Dios que lo controla todo y te controla a ti, el Espíritu Santo, porque lo que pasa con el Espíritu y el mover del Espíritu Santo es que lo estamos poniendo como si Él es un desorden. En la persona del Espíritu Santo no hay desorden, todo lo contrario, Él llega para ordenar todo. Ahí está la opinión de Clarissa Sánchez. Voy a comenzar por donde tú empezaste, y es cuando el Espíritu Santo se manifestó el día de Pentecostés en el aposento alto. La gente acusó a los discípulos de estar borrachos, de estar ebrios, y Pedro lo negó. Pedro aclaró el asunto, dijo: no, nosotros no estamos borrachos, es decir, aquí nadie está fuera de control. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Aquí estamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros aquí no estamos haciendo una locura. Esto no es un desorden. O sea, Pedro, contrario a mucha gente que dice, que estamos borrachos del Espíritu Santo. Pedro aclaró y dijo, no, nosotros no estamos ebrios. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Pedro hizo la aclaración. Así que no, que si estamos borrachos del Espíritu Santo. No. Pedro no dijo eso. Pedro aclaró que no era eso. En otras palabras, Pedro se aseguró de que la gente supiera de que había 120 personas llenas del Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo, pero que tenían al mismo tiempo su dominio propio. Y aquí vengo con el punto que pienso que es fundamental. Dice la Biblia en 2 Corintios 1, 2 de Corintios, Timoteo, voy a hacer 2 de Timoteo y después vuelvo a Corintios. Permítanme leerle primero lo que dice 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de que de amor, de poder, de amor y de dominio propio.
tú tienes poder. Ese es el Espíritu Santo, poder, unción, aleluya, fuego de Jehová. Tienes amor, pero también tienes dominio propio. Claro. Hay una combinación de las tres cosas. No es que tú vas a romper sillas y a desbaratar todo, porque como dije hace un rato, hermano, las sillas de la iglesia son de Dios. Dios no va a querer romper la silla de la iglesia, por favor. Pidiendo para comprar silla de nuevo. Pero, hermano, Dios, oramos a Dios para que nos dé silla para la iglesia, para que nos dé instrumentos. Y después que Dios nos da los instrumentos y nos da la silla, entonces se va a derramar el Espíritu Santo para rompernos la silla que Dios nos contestó en oración y con mucho esfuerzo los hermanos dieron para comprar. No tiene sentido. Voy a decir algo que es importante que sepamos. Hay par de cosas que hay que saber. Cuando el Espíritu Santo se derrama en un lugar, están los hombres y las mujeres de Dios que van a sentir el poder del Espíritu Santo. Pueden caer de rodillas, pueden caer sentados, pueden caer al piso inclusive, pero es una manifestación sublime que tiene, que tú sabes que es de Dios, porque que no te asusta, donde la gente llora, donde la gente recibe y donde la gente es confortada y es edificada y no trae confusión. Que eso es lo que busca. Entonces, esa manifestación. Pero cuando también se derrama el Espíritu Santo, están las reacciones de los endemoniados. Entonces puede que en un lugar tengas 100 personas y haya un grupo de santos y unos cuantos que no sean santos, que tengan posesiones demoníacas, y en el momento que cae el Espíritu Santo, entonces esa gente, su reacción es otra. Llamar la atención. Violenta, ruidosa, desordenada. No caiga usted, hermano, en eso. Eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que el espíritu de los profetas se sujeta al profeta, pero lo que más me llama la atención es el final, que ya lo dije. Hágase todo decentemente y en orden. El Espíritu Santo, cuando llega a un lugar, se derrama, pero tú sabes que hay un orden. Claro. La gente está moviéndose, aún haya gente danzando, gente llorando, gente que cae de rodillas, gente que está, verdad, con lágrimas en los ojos, pero hay un orden. No hay nadie rompiendo silla, ni brincando banco, ni rompiendo el instrumento, y uno que salió corriendo para la calle, que si los ujieres no lo agarran, se choca con un carro, alguien que está por el parqueo, hermano, eso no funciona así. No, eso no es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. Tenemos que diferenciar eso. Hay algo muy importante que un oyente tocó, y es el nuevo creyente que siente el Espíritu Santo por primera vez. En esos casos puede haber que la persona siente esto por primera vez, no sabe cómo reaccionar, y bueno, y brinca, y tal vez tiene alguna, por su inexperiencia, ¿verdad? Puede que parezca que está fuera de orden, pero son casos específicos. Claro. Cuando yo sentí el Espíritu Santo por primera vez siendo un adolescente, yo recuerdo que yo brincaba, estábamos en el aula de la escuela de la iglesia, el colegio de la iglesia, en el segundo piso. Habíamos hecho una reunión con los adolescentes y lo hicimos en una aula del colegio que había en la iglesia. Y en esa aula, yo, hermano, yo no sabía cómo controlarme, pero yo estaba consciente. Claro. Escúcheme ahora. Puede que aún el nuevo creyente sienta y no sepa cómo hacer y brinca y salta, pero él está consciente. Porque aquí el punto es este. Tú nunca pierdes la conciencia. Si pierdes la conciencia, no es el Espíritu Santo. Revises que no es. Lo que te quita la conciencia es la borrachera y los demonios. Los endemoniados sí pierden la conciencia. Eso sí son los que pierden la conciencia. Porque es el demonio que lo controla. Porque el demonio le quita el control total. Claro. Pero vuelvo a leer lo que leía en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Que no nos ha dado Dios espíritu de temor. Ahora dice, sino de que poder, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la unción, amor, que Dios es amor, y que dice al final, y dominio propio. Usted no pierde el dominio propio. No, usted tiene dominio propio mientras está la unción del Espíritu Santo. Es muy, muy, muy importante eso que pueden ustedes escuchar, pueden leer en la palabra de Dios. Quisiera dejarles con esto. No voy a ir más lejos. 1 Corintios 14:40, cuando termina todo el capítulo.
Pablo dice, pero hágase todo. Cuando dice todo, es todo. El danzar, el orar, el hablar en lenguas, el correr, si usted va a correr, lo que sea que usted vaya a hacer, dice Pablo, hágase todo decentemente y en orden. Eso yo pienso que lo resume todo, que pone claro a todo el mundo. Y recuerde una cosa, la máxima autoridad para un creyente es la palabra de Dios. Amén. No es que yo siento y es que yo cuando yo siento, no, hermano, es que la palabra de Dios está por encima de lo que usted siente. Si usted siente algo y lo que usted siente contradice la palabra, eso no es de Dios. Punto. ¿Por qué? Porque contradice la palabra. Claro, y tenemos que recordar que somos la imagen de Dios, representantes de Dios en la tierra. Lo que usted y yo hagamos va a estar representando a Dios, y ese no es el Dios a quien nosotros servimos. Y cierro con esto. Yo soy, como pentecostal, hablo lenguas, danzo, brinco, pataleo. Yo lo que no, a mí me gusta brincar. A mí me encanta. Un coro, me lo no, yo también. Pero dice la Biblia decentemente y en orden. Claro. Nada de estar rompiendo instrumentos, volando por encima de la silla. No, hermano, eso no. Patada voladora, vuelta maroma. ¿Qué es eso? Por favor, salir corriendo, cruzar la calle, volver para atrás. Ay, no, por favor, hermano. Eso no es lo que Dios quiere. No. Gocémonos. Así es. Pero decentemente y en orden. Decentemente y en orden. Hasta el jueves próximo. Bye bye.